Buenas y bendiciones, soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea aquí contigo, y hoy estamos en Sin Límites Internacional. Estamos en horario Catacamas, televisión holanchana y también distribuido por la red de internet. Busca la página de Generación Cristiana en Facebook o Sin Límites Internacional para también ser parte de nuestra familia, nuestro grupo. Somos miles y miles y miles de personas a través del mundo hispano que estamos reunidos en la página Generación Cristiana. Voy a poner el link directo para que tú vayas, haz un me gusta y un seguir para recibir nuestro contenido. Por aparte, también vaya a nuestro canal de YouTube en Crown Life Studios para que puedas afiliarse gratuitamente haciendo un like y un seguir y un ser notificado para que recibes todas las notificaciones, los cuales son como uno al día, los días de la semana cuando tenemos contenido nuevo para bendecir a tu día. Pues ojalá que todos pasaron bien sus vacaciones y han estado entre familia y han estado haciendo lo bueno y no lo malo. Pues yo aquí, mi esposa está en vacaciones esta semana y no sé si para los que son casados me entienden de que esto significa que si no vamos de viaje, me tocan muchos proyectos juntamente con ella para hacer mejores en la casa y aquí en el estudio. Ayer estuvimos trabajando con un montón de piedras, alistando la entrada de la casa. Voy a compartir unas fotos para que veas también que aquí hay que levantar la mano, hay que trabajar, hay que echar ganas al trabajo y hay que hacer lo que podemos hacer. A veces la gente no hace porque no puede pagar a alguien para que lo haga. A veces hay que hacerlo tú. Si tienes salud, si tienes capacidad, hay que esforzarse, ¿no? Hay que esforzarse. Pues en la clase 55, la última clase, pusimos por título Procurar lo bueno y cubrimos Romanos 12, versículos 17 al 21 y terminamos con el capítulo 12 del libro de Romanos. Procurar lo bueno. Aprendimos bastante de que nosotros debemos de procurar lo bueno, no solamente delante de los hermanos, pero también delante de la comunidad, delante de la humanidad, delante de los oficiales, delante de la policía, delante de los políticos. Nosotros siempre, como hijos y hijas de Dios, debemos de procurar lo bueno, procurar en hacer lo bueno y ser bueno, y procurar lo que es bueno, no lo que es malo, para que vaya bien con nosotros y para que dejamos un buen testimonio. Que no seamos de los que solamente somos buenos delante de los hermanos, delante de las iglesias, delante de los que creen en Jesús, pero para todo el mundo. Nosotros tenemos que presentarnos como personas que estamos procurando lo bueno y hacer lo bueno para que podamos ganar almas, para que podamos tener influencia espiritual, influencia para que podamos compartir el Evangelio de Jesús y ganar almas. Pues sí, si no viste la clase 55 o algunos de las de atrás, porque estamos haciendo estudios de todo el Nuevo Testamento, libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y hemos hecho muchos libros. Puedes ir en nuestro canal de YouTube en Crown Life Studios y ahí puedes afiliarse para tener acceso a todo libremente. Pues hoy estamos en la clase número 56 y estamos ingresando a lo que es Romanos capítulo 13. Acuérdense que solamente hay 16 capítulos en Romanos y estamos en clase 56 hoy, Romanos 13, y vamos con versículo 1 al versículo 5. Y si tuviera que poner un título para la clase de hoy, sería una pregunta que la misma Escritura hace a nosotros, y lo que Pablo preguntaba a los de Roma y a la iglesia antigua, la iglesia original. Pablo hizo una pregunta y también dio la respuesta mediante el Espíritu Santo. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad?
En este tiempo en que vivía Pablo, el gobierno romano y también los que estaban gobernando bajo el nombre de Roma perseguían a los cristianos, mataban a los cristianos, encarcelaban a los cristianos, abusaban a los cristianos, quemaban casas de los cristianos, raptaban niños, violaban mujeres de los cristianos. O sea que la persecución era inmensa. Entonces la gente tenía temor de las autoridades, de los del gobierno, de los que cobran impuestos, de los que hacen las leyes, de los que son policías, los que son militares, los que vienen solamente para buscar, los que vienen principalmente para meter temor a la sociedad, a controlar la sociedad, a dominar la sociedad. Claro, había que tener miedo, ¿no? Pablo también participaba en eso como un líder religioso, fariseo. Él dice que él anduvo en esto, matando cristianos, arrestando cristianos, destruyendo casas de iglesias. Pablo lo hacía como él se equivocó religiosamente, le faltaba entendimiento. Él creía que esto era la voluntad de Dios para él, hacer todo eso. Hasta que lo enfrentó Jesús en esta calle, la calle que iba para Damasco. Y él anduvo en una misión acompañado de policías, soldados, para ir a arrestar cristianos, para quemar casas, para destruir iglesias, porque eso es lo que hacía. Y él tenía cartas firmadas por las autoridades. Cuando le enfrentó Jesús y la luz brillante y cayó del caballo al suelo, entonces le habló Jesús: Pablo, ¿por qué me persigues? Y decía Pablo, como no miraba, él miraba a Jesús como una luz brillante, miraba a Jesús, los demás no miraron. Pablo sí lo miró. Cuando Jesús dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo Jesús: soy Jesús a quien vos persigues. ¿Por qué? Porque si estaba persiguiendo la gente de Dios, si estaba haciendo persecución contra la iglesia, era igual como hacerlo contra Jesús. Y Jesús respondió. Pero Jesús respondió de la manera que escogió a Pablo para ser apóstol. Pero no lo implementó hasta que Pablo recibió el mensaje, entendió con claridad, arrepintió, fue cegado por unos días, recuperó su vista y fue bautizado. De ahí fue a pasar como 3 años, según mire la escritura, en el desierto, de seguro buscando la cara de Dios para aprender qué había pasado y qué significaba todo eso. Los que estudian la Biblia profundamente creen de que él fue al monte de Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, buscando encontrarse con Dios. Y cuando él volvió, ya para iniciar su ministerio, quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo no le permitió. No le permitió, le mandó a otra parte. Y después, cuando era tiempo correcto, lo envió a Asia. Y se salvó miles y miles y miles de personas en Asia en su tiempo. Así que recordamos que somos o debemos de ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo, no haciendo lo que nos da la gana, lo que nos parece, pero lo que Dios dice. Una cosa que me vino hoy, muy importante, es un poco aparte de esto, pero es algo importante que les quiero mencionar. En el fin de las cuentas de nosotros, de nuestra vida, el dinero, la riqueza de finanzas, no vale nada si pierdes su alma. Su alma es lo más importante, pero generalmente lo ponemos atrás y vamos buscando lo que es dinero. Debe de ser al inverso. Debemos de buscar lo que es de Dios, el reino de Dios, servir a Dios, lo que es finanzas, que nos bendiga a Dios, pero que no sea nuestra búsqueda principal. Nuestra búsqueda principal debe de ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que los paganos andan detrás, dinero, fama, riqueza, todo esto será añadido a usted si busca primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque como siervo de Dios, Dios sabe que tenemos necesidades, sabe que tenemos que tener casa, comida, que tenemos biles para pagar,
Aquí cuesta vivir, aquí en estos días es horrible, la inflación es horrible. Yo sé que en Argentina también hay muchos países de Latinoamérica, es horrible, el dinero ya no vale ni por cerca lo que valía antes, por la mala administración, malos gobernantes. Pero ¿sabe qué? De eso vamos a hablar hoy. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Si no queremos tener miedo de las autoridades, ¿qué debemos de hacer? Vamos a leer Romanos 13, iniciando versículo 1. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto suena bonito, suena como algo que debemos de hacer. Tenemos casos a veces cuando se levanta alguien como Hitler, ¿no? Hitler, que mató millones de personas, que mató millones de judíos, mató un montón de inválidos, personas de otras razas, porque él como que era del diablo, man. Quería hacer todo lo que era terrible y malo. Viene la pregunta, ¿tenemos que someternos a un tipo como Hitler? Pues dice la Escritura, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo en este tiempo estaba hablando en el tiempo cuando los romanos dominaban todo el planeta existente donde había gobierno. Casi solamente eran los romanos quienes mandaban, y eran crueles, eran difíciles, eran matones, eran opresores, perseguían a la gente de Dios. ¿Debería la gente de Dios de someterse a esto? Pues dice el pastor Pablo, pues vamos a ver, esto es la pregunta. ¿Quieres pues no temer autoridad? Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste a los que resistan, acarrean condenación para sí mismo. Dice este texto que nosotros debemos de someternos a las autoridades superiores porque han sido establecidos por Dios. Se puede argumentar que aquí está hablando de autoridades superiores quienes son sometidos también a Dios, que nosotros debemos de someter a las autoridades que tomen en cuenta a Dios y nosotros debajo de ellos porque han sido establecidos por Dios. Un ejemplo, los líderes espirituales de una iglesia. Nosotros debemos de someternos a la autoridad espiritual si es establecido por Dios. Yo estoy batallando con esto, ¿no crees? ¿Verdad? No crees, yo estoy batallando con esto porque yo no creo que debemos de someternos a un tipo como Hitler. Pero hay consecuencias si no lo hacemos. Por eso está diciendo aquí Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a los que resistan, acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Es la pregunta. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno. Esta es la respuesta. Dice, si no quieres temer la autoridad, entonces haz lo bueno. Igual como hablamos en la clase 55, procurar lo bueno. No solamente procurar, pero ahora está diciendo Pablo, haz lo bueno. Si haces lo bueno, no tienes que tener temor de las autoridades. Difícil. Imagínense, en Cuba, donde las actividades de la iglesia son súper restringidas muchas veces, o en otros países donde hay revolución comunista y vienen en contra de la iglesia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Dice versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El gobierno bueno establecido por Dios tiene autoridad para castigar a la gente que hace mal, a los malos, a los ladrones, a los que cometen infracciones de ley como robar, estafar, lo que es narcotráfico. Todo esto es el gobierno establecido con autoridades, son establecidos para vengar contra los que hacen malo, para castigar y vengar contra los malos. Dice versículo 5, para acabar,
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí nos ha dado algo difícil Pablo, porque dice que si somos desobedientes al gobierno establecido, a las autoridades establecidas, entonces si somos desobedientes, podemos ser castigados por este mismo gobierno. Y también podemos tener afectado nuestra conciencia. Entonces dice Pablo que lo mejor que podemos hacer es hacer lo bueno. Hacer lo bueno delante de los gobiernos establecidos. Nosotros tenemos que vivir la vida para Jesús, procurar hacer lo bueno y hacer lo bueno. Yo creo que gobiernos malos y corruptos, muchas veces se levanta gente que son del mundo, que vienen en contra. Y se levantan revoluciones, cambios de gobierno. Cuando vienen las elecciones, tú puedes votar para otra persona si vives en una democracia. Pero por mientras, debería de someterse a la autoridad, la estructura de la autoridad establecida por Dios y hacer lo bueno, procurar hacer lo bueno. Todavía, honestamente, yo me quedo con un complejo porque pienso en Hitler, pienso en otras personas que eran dictadores, ¿no? Personas muy difíciles que han matado millones de personas. Y no me cuadra cómo podemos someternos a esta autoridad con una conciencia limpia, pero la palabra es la palabra. Y la palabra dice que nosotros debemos de someternos a lo que es establecido por Dios. Yo creo que por ahí viene, ¿no? Porque un gobierno corrupto, un gobierno que abusa a la gente, un gobierno que mata a la gente, ¿será que es establecido por Dios? No sé, estoy en esta lucha. Te aviso cuando tengo yo mi respuesta, pero sí estoy luchando con esto. Yo creo que, honestamente, yo creo que tú también deberías de luchar con esto, ¿no? ¿Cuál posición debemos de tener nosotros, los cristianos, ante un gobierno corrupto, un gobierno de una dictadura, un gobierno que abusa a la gente? ¿Cuál es nuestra posición? Yo creo que debe de ser lo que dice Pablo, que tenemos que reconocer esta autoridad y hacer lo bueno nosotros, aunque ellos hacen lo malo, hacemos lo bueno. Y ojalá que vengan otros, o vengan elecciones, o vengan cambios para que no tienen que vivir la gente sobre esos tipos de gobiernos. Mira, para terminar, quiero que tú batallas con esto, luches con esto. Ponga en los comentarios cuáles son tus pensamientos, qué te ha dicho Dios, cómo deberías de someterse a una autoridad que no es bueno. Es que para someterse a una autoridad que es bueno, que es honesto, que tiene los intereses del pueblo por primero, esto es fácil. Pero cuando venga un gobierno corrupto, un gobierno que mata a la gente, un gobierno dictador que, digamos, mata niños, destruye familias, ¿cuál debe de ser nuestra posición? Ahí te dejo pensativo porque voy a luchar con esto y quiero que luches tú también. Siempre seguimos la palabra de Dios, siempre. Y dice, aunque no nos gusta, aunque nos cuesta, que debemos de someternos, porque si no, este gobierno puede venir contra nosotros para vengar a nosotros y también por razón de la conciencia de nosotros. ¿Habrá excepciones? Vamos a ver si hay excepciones. Yo quiero ver tus pensamientos en los comentarios, o marca a Félix, decirle a Félix o en la estación cuáles son sus pensamientos. A veces tenemos que batallar y luchar para llegar a comprender el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Pero hasta ahora está hablando claro aquí. Aunque nos cueste, aunque a mí me cuesta, crea que me cuesta. Yo estoy sometido a un gobierno ahora que no me gusta. La verdad es que no me gusta. No tengo los valores que ellos tienen. No comparto con el aborto. No comparto con muchas cosas que ellos promueven y están estableciendo. Pero soy ciudadano aquí. Y por ley tengo que estar sujeto, no participante con ellos, aunque nos cobren impuestos en cantidades increíbles y este dinero lo usan para el bien y para el mal. Siempre tenemos que estar nosotros siguiendo lo que es la ley,
para no caer en condenación y para no caer en lo que es castigo de parte de estos gobiernos, pero también por nuestra conciencia. Pero falta entender cuando se levanta un gobierno como en Burma, Myanmar, que mató millones de personas. Muchos gobiernos corruptos que han matado millones de personas. ¿Cuál debería de ser nuestra posición? Si sois pastor, comenta. Si sois estudiante de la Biblia, comenta. Quiero ver qué es lo que piensas. ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado? Cítame algunos pasajes bíblicos. Llegamos a comprender la magnitud de la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, ojalá que seas súper mega bendecido.